La paz de Cristo para todos. Bienvenidos a su canal Mensajes de Salvación. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta hora. Y para ello les invito a que abran su Biblia en el Santo Evangelio según San Marcos. Santo Evangelio según San Marcos, y en el capítulo 1, los versículos 35 en adelante. Santo Evangelio capítulo 1, versículos 35 en adelante. No sin antes darle gracias primeramente al Señor Jesucristo, que me tuvo en cuenta para esta hermosa labor de predicar su palabra, y también a la directiva de Damas Dorcas en la Iglesia del Señor en Angelópolis, tenerme en cuenta para esta, reitero, hermosa labor. Y es una bendición entonces poder leer la Biblia en el Santo Evangelio capítulo 1, versículos 35 de el evangelista Marcos. Y dice la palabra del Señor: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Alabanzas al Señor. Vamos a orar para que el Señor, como siempre, sea dirigiendo su palabra, sea hablándonos conforme a nuestra necesidad, porque todos estamos necesitados del Señor Jesús. Padre Santo, Rey amado, estamos delante de tu santa presencia y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Te damos gracias por darnos la revelación de tu nombre. Sabemos por tu gracia y tu misericordia que tú eres Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas. Tú eres el único y soberano Dios. En esta hora, Señor Jesucristo, te rogamos que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada y lleve el fruto para el cual tú la has enviado. Que tu iglesia, Señor Jesucristo, sea edificada, que las almas sean salvas en esta hora por tu gracia y tu misericordia, y que tu nombre sea engrandecido, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Quiero titular este sencillo mensaje: la misión de la iglesia. A través de toda la historia de la humanidad, y en cuanto a lo que se conoce del Señor Jesucristo, siempre se ha hablado que Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre, repito, para salvar al pecador. Y normalmente, cuando se oye hablar de Jesús, casi siempre se escucha este comentario: Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, como de hecho lo hizo. Jesús murió en la cruz del Calvario, y nosotros predicamos y enseñamos que a través de su muerte en la cruz del Calvario tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Pero
Jesucristo no solamente vino a morir en la cruz del Calvario. La misión de Jesús en la tierra no solamente fue venir a pasar dolores, quebrantos, no solamente vino a experimentar la persecución, a experimentar la afrenta, a experimentar la amargura y la agonía en una cruz. No solamente vino a pasar la vergüenza de morir desnudo en un madero, sino que Jesucristo vino a predicar el evangelio del reino de los cielos. Antes de morir en la cruz del Calvario, la misión de Jesús fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido a través de la predicación del evangelio del reino de Dios. La palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1 y en los versículos 14 y 15, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Alabanzas al Señor Jesús. Y si nos ponemos a mirar otros textos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús, por donde quiera que pasaba, iba predicando el evangelio del reino de Dios. Esto ya estaba profetizado. Según el profeta Isaías, en el capítulo 61, hay una profecía acerca de la predicación de Jesucristo en el mundo. Isaías, en el capítulo 61 y en el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Alabanzas al nombre de Jesús. Esta profecía del profeta Isaías, escrita o dicha por boca del profeta, por orden del Señor Jesucristo, que es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, 650 años o 700 aproximadamente antes de Cristo se dijo esta profecía, y el cumplimiento de ella, según dice la palabra del Señor en Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 18 en adelante, estando Jesús en Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
oído, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Alabanzas al Señor Jesús. Jesucristo es el gran misionero por excelencia. Jesucristo es el ejemplo a seguir en cuanto a las misiones se refiere, porque Jesucristo fue el más grande misionero que pisó el planeta Tierra. Él fue quien vino a predicar y a anunciar las buenas nuevas de salvación, es decir, el evangelio del reino de Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Pero Jesús, la misión de predicar el evangelio, después de que Él, es decir, antes de que Jesucristo fuese crucificado en la cruz del Calvario, Él estuvo 3 años preparando a sus discípulos, enseñándoles a través de parábolas, enseñándoles el reino de Dios y sus misterios, porque Él les decía a las gentes, muchísimas veces les hablaba a través de parábolas, pero a sus discípulos les decía: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, por eso a la gente le hablo en parábolas, pero a ustedes les hablo de otra manera. El Señor Jesucristo preparó a sus discípulos durante 3 años, capacitándolos, enseñándoles que guardasen todas las cosas. Y después de que Él fue crucificado en la cruz del Calvario, al morir y al resucitar al tercer día, el Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos y les deja esta misión de seguir predicando el evangelio. Cuando Jesús se aparece a sus discípulos en el capítulo 16 y en el versículo 12 del Santo Evangelio según San Marcos, dice la palabra del Señor: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Alabanzas al Señor. La misión que el Señor le encomendó a sus discípulos, la misión más grande que el Señor dejó en sus manos, dejó en sus vidas, fue: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesucristo. Y les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alabanzas al Señor. El Señor Jesucristo les encomienda la misión, pero con la misión les deja también una promesa
grande y maravillosa. Y estas señales seguirán a los que creen. Pero lastimosamente, a través de la historia, las cosas se han cambiado y mucha gente ha tergiversado el mensaje del Señor y han cambiado la predicación de la palabra por las señales. Hoy queremos ver señales, queremos ver los endemoniados libres, queremos ver sanos los enfermos, queremos hablar en nuevas lenguas, queremos beber cosas mortíferas y que no nos hagan daño, queremos tomar en nuestras manos serpientes y que no nos hagan daño. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo nos encomendó primero predicar el Evangelio y que las señales habrían de seguirnos, no que nosotros seguiríamos las señales. Nosotros no estamos en la iglesia de Jesús para seguir señales, para echar fuera demonios. Nosotros no estamos para sanar enfermos. Nosotros estamos primeramente para predicar el Evangelio. Y a través de la predicación del Evangelio, estas señales se tienen que aparecer. Estas señales nos tienen que seguir. Estas señales nos tienen que confirmar que estamos predicando el Evangelio del reino de Dios. Los apóstoles, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted encuentra la historia que cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, después, porque Jesús le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y allá en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles, todos conocemos la historia. Pedro se puso en pie y alzó la voz diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón los que estaban allí y preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y al oír estas palabras se bautizaron ese día como 3,000 personas y se añadieron a la iglesia. Y de ahí en adelante se comenzó a predicar el Evangelio, y por donde los apóstoles pasaban predicando el Evangelio, grandes maravillas eran hechas por Dios a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Alabanzas al Señor. Pero hoy el Señor esta misión la ha trasladado a la iglesia. Ya Jesucristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Los apóstoles ya murieron y están durmiendo esperando el llamamiento. Pero aquí en la tierra hay una iglesia que tiene la misión de seguir predicando el Evangelio del reino de Dios. Alabanzas al Señor. Pero ha pasado que la iglesia, oído bien, la iglesia le ha dejado la misión de predicar el Evangelio a los pastores, a los líderes de evangelismo, a los grandes misioneros. Y digo grandes porque son personajes llamados por Dios, pero el grande aquí es Jesucristo, el grande es Dios. Aquí en la tierra no hay nadie grande. Nosotros somos pequeños delante de la presencia de Dios. Pero digo grandes misioneros porque se oye decir que en Holanda, que en Japón, que en Italia, que en Inglaterra, que en Estados Unidos, que en toda Europa, que en muchos países hay hombres de Dios predicando el Evangelio. Entonces nosotros los tenemos en un concepto de que son grandes o más grandes que nosotros. Pero vuelvo y les digo, aquí el grande es Jesucristo.
Y hemos encomendado, la iglesia del Señor está encomendando la misión de predicar el evangelio a estos hombres de Dios, vuelvo y repito, a los líderes de evangelismo, a los pastores, a los líderes de los comités en las diferentes iglesias. Pero no, el Señor Jesucristo nos dejó la misión de predicar el evangelio a toda su iglesia. Alabanzas al Señor. Pero la iglesia ha entrado en una etapa de adormecimiento espiritual. Lo que ha estado sucediendo en el mundo entero con esta pandemia, los conocedores de la palabra de Dios sabemos que es una más de las señales que están escritas en San Mateo en el capítulo 24. Y sabemos y entendemos que la venida del Señor está muy cerca. Sabemos que Jesucristo ya lo había dicho, vendrán enfermedades, terremotos en diferentes lugares, y esta semana hubo un terremoto en México. Inundaciones, nosotros de pronto no nos damos cuenta, pero en este momento hay países, hay ciudades, hay pueblos inundados. Grandes olas de calor azotan a otros lugares. Pandemias ya las han habido a lo largo de la humanidad, y a través de la historia de la humanidad ya han habido otras enfermedades. Pero lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos es la señal latente y patente de que la venida de Jesucristo a arrebatar su iglesia está más cerca de nosotros que cuando creímos. La gente en el mundo, cuando comenzó esta pandemia, se encerró en sus casas con miedo. Muchos se abastecieron de víveres, de mercados y de muchas cosas, porque pensaron que esto se iba a acabar. Pero a través de los días, la gente se fue acostumbrando, se ha ido acostumbrando a esta pandemia, se ha ido acostumbrando a lo que está sucediendo, y mucha gente ha vuelto a lo mismo y ya le ha perdido el temor. La iglesia no puede caer en lo mismo. La iglesia de Jesucristo debe de tener siempre presente que estas señales, estas cosas que están sucediendo son principios de dolores, porque la venida del Señor Jesucristo está, vuelvo y repito, muy cerca de nosotros. La iglesia no puede caer en el adormecimiento de Jonás. Cuando Jonás fue enviado a Nínive a predicar la palabra del Señor, Jonás sabía que el Señor es grande en misericordia y que se duele del castigo. Jonás sabía que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva, y por eso no quería ir a predicar el evangelio a Nínive. Y cuando Jonás se levanta, o cuando el Señor le hace el llamado, él, en vez de irse a Nínive, tomó un barco que iba hacia Tarsis, una ciudad de lujos, una ciudad de turismo. Es decir, Jonás, en vez de irse a predicar el evangelio, se fue de turista. Hoy hay mucha gente en la iglesia que está pasando de turistas. Están pasando por el flagelo, por la conformidad. Están pasando por un adormecimiento espiritual. Y en medio de esta pandemia, vuelvo y repito, en vez de estar alertas esperando la venida del Señor en ayuno y en oración, se están haciendo planes, se están ideando cosas para después de que pase esta pandemia, y hemos hecho a un lado la predicación de la palabra. Pues déjeme decirle que lo que el Señor quiere en este momento es que nosotros despertemos del sueño. El Señor nos está diciendo, como le dijo a Jonás: levántate, despiértate, dormilón.
No es hora de dormir espiritualmente, es hora de estar velando, es hora de estar orando, es hora de estar ayunando, pero también es hora de estar predicando el evangelio del reino de los cielos. Las redes sociales, el WhatsApp, el YouTube, el Google, el Internet, todo lo que tengamos a la mano es lo que el Señor ha puesto como herramienta en las manos de la iglesia en este momento para ser utilizada predicando el evangelio del reino de los cielos. Si no podemos ir a las casas puerta a puerta a predicar el evangelio, hagámoslo a través de las redes sociales. Al salir a las calles y oír los comentarios de la gente acerca de esta enfermedad, es una oportunidad, es una ocasión que se nos está dando para anunciar el evangelio del reino de los cielos y decirles a las gentes: estas son profecías que se están cumpliendo, la venida del Señor está cerca. Y déjeme decirle que nuestro deber es anunciarle a la humanidad que así como se está cumpliendo la palabra de Dios, viniendo enfermedades, habiendo terremotos y sucediendo lo que está sucediendo, así mismo se cumplirá que el Señor Jesucristo vendrá a arrebatar una iglesia, a librarla de la gran tribulación. Pero esta profecía, o es decir, esta promesa que nos fue dada a la iglesia del Señor, no es para quedarnos nosotros con ella. El pecador, la persona que vive alejada del evangelio, alejada de Jesucristo por causa del pecado, por causa de la desobediencia, también están llamados a ser parte de la iglesia de Jesucristo y a echar mano de esta promesa de ser libres de la ira venidera. Alabanzas a Jesús. Pero es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta la palabra del Señor. El Señor nos está diciendo: no durmamos, sino que velemos, seamos sobrios, estemos alerta, que seamos como aquel vigía, aquella persona que está vigilando, que seamos como el buen siervo vigilante, al cual cuando llegó el señor de la casa le encontró de pie, esperándole a él. Esto es tipo o simbología de que nosotros tenemos que estar vigilantes, predicando el evangelio. Qué bueno que cuando el Señor Jesucristo venga a levantar su iglesia, nos halle predicando el mensaje glorioso de la salvación. Alabanzas al Señor. Esta es la misión de la iglesia en estos tiempos: predicar, anunciar el evangelio. A las damas Dorcas no solamente es para que hagan programas con las damas de la iglesia, el Señor también las ha mandado a predicar el evangelio del reino de Dios y a decirles a las otras mujeres del mundo que Jesucristo las ama y que las quiere salvar. Alabanzas a Jesucristo. Esto no es solo para el comité de evangelismo, no es solamente para los líderes locales, para los líderes nacionales e internacionales. Esto no es solamente para los pastores, esto es para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor, porque la Biblia dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros esta o nuestra salvación que cuando creímos. Alabanzas al Señor. La carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 13. El apóstol Pablo a la iglesia en Roma y hoy a la iglesia del Señor Jesucristo en Angelópolis, en Amagá, en Antioquia, en Colombia y en todo el mundo. El Señor le está diciendo: y esto conociendo el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Hay gente que no sabe en este momento ni dónde está parada, que no saben ni qué día es hoy, ni qué hora es. Y en cuanto a las cosas de Dios, en cuanto al cumplimiento de las profecías, en cuanto al cumplimiento de la palabra, hay gente en el mundo y en la iglesia
que no saben en qué tiempo estamos. En este momento estamos en el tiempo del atardecer de la gracia. La gracia que se nos abrió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años con la muerte de Jesucristo. Ya se está acabando el tiempo de la gracia, es decir, el tiempo del regalo inmerecido de Dios, la salvación que Dios ha venido a darnos gratuitamente, ya se está terminando. En este momento solamente estamos viviendo de la misericordia estirada de Dios, porque la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero la gracia de Jesucristo ya se está terminando. Estamos en el atardecer de la gracia. Ya no hay tiempo de estar pensando en paseos, de estar pensando en conseguir casas, en conseguir dinero, en conseguir lujos. Ahora es tiempo de estar esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y de decirle a las almas: Jesucristo te ama y te quiere salvar, pero te tienes que arrepentir, tienes que creer en el Evangelio y tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No es tiempo de religión, no es tiempo de estar viviendo en costumbres paganas y mundanas. Es tiempo de creer en el Evangelio, es tiempo de recibir a Jesucristo en el corazón como el único y suficiente Salvador. Sabemos bien que mucha gente no quiere creer y no van a creer, porque aún viendo las enfermedades, aún viendo las señales de los cielos, aún viendo las pandemias que están pasando, la gente no quiere creer en el Evangelio y están pensando que los evangélicos estamos locos, que los evangélicos somos bobos, que los evangélicos somos tontos. Pero déjeme decirle que la Biblia dice que al Señor Jesucristo le plació salvarnos a través de la locura de la predicación, porque ciertamente la palabra cruz, o es decir, el Evangelio, es locura para los que se pierden, pero para nosotros el Evangelio, Jesucristo, es sabiduría y poder de Dios para salvación, porque eso es el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que anunciar, que el Evangelio no es una locura como la gente piensa, que el Evangelio no es una tontería, que el Evangelio no es una bobada. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio de Dios la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La iglesia de Jesucristo lo único que tiene que hacer es predicar el Evangelio del reino de los cielos, como lo hizo Noé. Noé le decía a la gente: súbasen a la arca, súbasen a esta arca, porque va a venir un diluvio y los va a matar a todos. Todos van a perecer ahogados. La gente se reía, la gente se burlaba, pero déjeme decirle que a los 7 días después de construida el arca, vino un diluvio y los ahogó a todos. En este momento nosotros tenemos el deber de decirle a las gentes que el Evangelio es el arca de salvación. El Evangelio es el yel del Evangelio que nos lleva hacia el reino de los cielos, valga la redundancia. Y el que no compre el tiquete del arrepentimiento y del bautismo no podrá entrar en el reino de los cielos. Si la gente cree, bien, y si no creen, también. Este evangelio es el evangelio de la salvación, pero la iglesia tiene que cumplir la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Si el mundo cree, que no crea. Si no cree, no importa. Lo que nos importa es predicar el Evangelio, porque cuando Jesucristo venga en su segunda venida a juzgar a los vivos y a los muertos, nosotros le vamos a dar cuenta de esto y vamos a tener que decir, como
dijo el apóstol Pablo: ay de mí si no predicara el evangelio. Entonces nosotros, llamados a esta misión, predicar las buenas nuevas de la salvación por todo el mundo, y cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos, y la iglesia esté de juez, de testiga con él, nosotros le diremos a las gentes que no creyeron: nosotros le predicamos el evangelio, pero ustedes no quisieron creer. Entonces nosotros hemos librado nuestra parte, hemos librado lo que el Señor nos mandó, hemos cumplido con lo que el Señor nos mandó a que hiciésemos, y el mundo le tendrá que dar cuentas al Señor por no haber recibido a Jesucristo en su corazón. Este es mi mensaje en esta hora: que la iglesia de Jesucristo se levante del sueño en que está, porque la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En el nombre de Jesucristo yo le exhorto a la iglesia y le aconsejo que nos vistamos de la armadura de Dios y que nos pongamos pero muy dispuestos en las manos de Jesucristo para seguir anunciando y seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Alabanzas a Jesús. No olvides suscribirte, darle like, compartir y sobre todo activar la campanita de notificaciones.